Hola, somos la Iglesia Cristiana Redil Norte, una comunidad de brazos abiertos, donde podrás crecer y conocer a Dios. Una iglesia de palabra y espíritu. Nuestro principal propósito es exaltar a Jesús, aprendiendo de su palabra para tener un carácter como el suyo. Ve y llama a tu familia para que juntos adoremos a Jesús. Sean todos bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Ahora sí, yo dije, ¿será que yo estoy mal del oído? Me alegra verles en esta mañana. ¿Usted sí se alegra de ver a su hermano, su hermana? Algunos, como fueron llegando en el transcurso, no se han saludado. Dele un saludito al que está adelante, atrás. Dígale bienvenido, bienvenida. Muy bien. Les quiero animar para que los domingos se vengan de gancho con un invitado. Esa es una forma de pre-evangelismo, cuando invitamos personas a la iglesia para que escuchen palabra de Dios, y aquí entonces empieza un proceso donde podemos visitarles, compartirles las 4 verdades. Entonces, importante que hagan esa labor, porque, repito, se están dejando ganar de los del sábado. Últimamente el sábado está lleno, full, y los domingos se están quedando sillitas por ahí blancas solitas. Ahí visualice ya quién va a llenar esas sillas blancas con sus invitados para la próxima semana. Dígale a la persona que está al lado, de verdad, dígale, para la próxima vamos a traer un invitado, dígale, vamos a invitar un invitado, valga la redundancia, familiar, un pariente, un vecino, ¿cierto? Tantas personas que hay a nuestro alrededor. Iglesia, continuamos con nuestra serie Yo Creo. Y hoy vamos a compartir el artículo número 8 del credo, que tiene 12 artículos. Ya vamos en el número 8. Es un artículo cortico, pero demasiado profundo. Hablamos de creo en el Espíritu Santo. Creo, así es el artículo cortico, creo en el Espíritu Santo. Yo le he puesto por título, Dios que habita, guía y transforma. Dios que habita, guía y transforma. Entonces, esas 3 cosas me van a acompañar durante toda la predicación, porque los títulos tienen que ver con eso, cómo nos van a orientar en la predicación. Esto para ayudarle, porque yo siempre predico pensando en pastores, en los que se están preparando para enseñar la palabra, y es una manera de que les estoy también enseñando con el ejemplo. También decirles que hay un texto guía que nos va a acompañar en esta predicación, y es el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16 y versículo 17. Y dice así la palabra del Señor, está hablando Jesús, le está hablando a sus discípulos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Padre, nuevamente en el nombre de Jesús oramos para que bendigas esta palabra de manera muy especial. Permite, Dios, que cada texto bíblico, cada principio, cada verdad que se va a estar compartiendo en esta mañana sea de mucha bendición para tu iglesia aquí reunida. Danos una unción de sabiduría, de conocimiento, que tu Espíritu Santo de manera muy especial abra nuestro entendimiento para comprender estas preciosas verdades y también ponerlas en práctica. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Cuando el Señor dice, reúne a sus discípulos y les dice, yo rogaré al Padre, yo quiero que piensen en el contexto de este pasaje. Ocurre este diálogo en una noche muy oscura para los discípulos, una noche muy difícil para ellos, porque Jesús está muy próximo a ser traicionado, a ser arrestado, a ser crucificado.
y ahí Jesús les va a compartir unas noticias muy tristes para ellos, sobre todo una comunidad que Jesús había pasado 3 años con ellos y ahora ya está a punto de irse y no los va a volver a ver, al menos aquí en la tierra. Y en medio de esa tensión como emocional, de saber que Jesús les está contando de que a él lo van a arrestar, que lo van a matar, que él ya no va a estar con ellos, en medio de esa tensión, en medio de esa tristeza, el Señor les hace una promesa a sus discípulos. Y la promesa que les hace no les promete que ellos van a tener fuerza para aguantar y para soportar, no. Les promete una persona que va a ser la fuerza para ellos. Es decir, una persona que va a venir y que los va a acompañar en todo ese proceso. Y esa persona es la tercera persona de la Trinidad. Estamos hablando del Espíritu Santo. De hecho, la palabra que aparece ahí, y les voy a dar otro consolador, es una palabra griega que ustedes han escuchado muchas veces en estudios, en predicaciones o en lecturas de libros, y es la palabra griega parácletos o paracletos, como lo quiera decir. Y la palabra, les enviaría otro consolador, paracletos. En muchas Biblias, en la gran mayoría se traduce consolador, pero se puede traducir ayudador, se puede traducir consejero, se puede traducir abogado. O sea que no solamente tenemos un abogado en el cielo que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, sino que también tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro abogado, es nuestro ayudador. Y ahí es donde vamos entendiendo un poquito lo que es los roles de la Trinidad, qué papel desempeña cada miembro de la Trinidad. Lo que realmente Jesús está diciendo acá es que el Espíritu Santo será para los discípulos. Les dice, Él va a ser lo que yo he sido para ustedes. Yo he estado con ustedes, es decir, Dios con ustedes. No solamente va a estar con ustedes, dice el Señor, sino que estará dentro de ustedes. Y esa es la promesa más íntima, más hermosa del nuevo pacto, porque el Espíritu Santo siempre estaba con, pero ahora va a estar dentro de los discípulos. Y eso es una verdad grandísima, pensar de que Dios, Espíritu Santo, habita dentro de nosotros. Eso es una verdad muy grande, lo vamos a ver más adelante en la predicación del día de hoy. Entonces, yo quiero que vamos mirando esta doctrina. Las doctrinas que estamos compartiendo del credo tienen que relacionarse con nuestra vida diaria, porque si no se quedan en una doctrina árida, seca, fría. No, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Hay momentos, así como los discípulos, hay momentos en la vida en que todos vamos a necesitar, por no decir todos los días, pero hay momentos muy especiales, momentos en que atravesamos por dolor, por situaciones difíciles, cuando nuestra fe como que tambalea, cuando nuestra fe es frágil, a veces cuando la tentación parece ser mucho más fuerte, como que no vamos a vencer, como que no vamos a poder resistir. A veces estamos atravesando mucho dolor, mucho sufrimiento y pensamos como que yo no voy a salir de esto, y van pasando los días y como que a veces los problemas, en vez de solucionarse, se empeoran, y a veces vemos un panorama como oscuro y uno dice, Dios mío, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces ahí es donde yo quiero que sepan que esa promesa de Jesús se hace presente para nosotros hoy, porque el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Es más, Jesús en San Juan capítulo 14, no está en la pantalla para los que toman apuntes, anote esa cita bíblica. Juan 14, 18, el Señor le dijo a sus discípulos, ustedes no van a estar solos, ustedes no van a estar huérfanos. Esa es la palabra que utilizó, no van a estar huérfanos, es decir, no los dejaré huérfanos, les voy a enviar otro consolador que estará con ustedes. Por eso el credo para mí es hermoso cuando dice, creo en el Espíritu Santo. Qué bueno que algún día usted pudo haber escuchado esta enseñanza y que hoy está escuchando una explicación del credo, porque como les decía en semanas atrás, los que fuimos católicos por muchos años, y cada vez que íbamos a misa escuchábamos el credo, pero nunca nos explicaron el credo, ¿cierto? Y aquí ya lo estamos, qué bueno, lo estamos analizando, lo estamos explicando. Creo en el Espíritu Santo. Esa no es una frase ahí decorativa, no. Cuando dice creo en el Espíritu Santo, ese es el centro de la vida cristiana. A pesar de que es una declaración cortica, pero sin el Espíritu Santo, yo quiero que sepa que sin el Espíritu Santo no habría conversión. Sí, Cristo murió por nosotros. Pero si nosotros ahora somos salvos,
Fue porque el Espíritu Santo vino a nosotros y nos convenció de pecado, de justicia y de juicio y nos llevó a los pies del Señor. Por eso la Biblia dice que nadie llama a Jesús Señor, Señor, si no es por el Espíritu Santo. Hoy no tengo sino esta predicación para explicar todo lo que es el Espíritu Santo, una teología que nos demoraríamos unos 3 meses para explicar cada pasaje de la Biblia, pero yo no tengo tiempo para eso hoy, porque les prometí artículo por predicación. Entonces son 12 predicaciones, así que voy a tratar de compilar, resumir todo lo que sabemos del Espíritu Santo en la Biblia. Entonces, cuando la iglesia confiesa, creo en el Espíritu Santo, está proclamando que Dios no solo está por nosotros, sino que está sobre nosotros, sino que está dentro de nosotros. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hoy valoren, por nosotros pertenecer al nuevo pacto, por pertenecer a la iglesia del Señor. Ya el Espíritu Santo, cuando Jesús dijo, yo me voy, pero les voy a enviar otro consolador que va a estar con ustedes. Es más, cuando Jesús le prometió a sus discípulos, Jesús resucitado, yo me voy, ¿cierto? Y cuando dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, vayan y hagan discípulos, Él hizo una promesa, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo está Él con nosotros ahora? Es a través de su Espíritu Santo. Y ese es el misterio de la Trinidad. Hablar del Espíritu Santo es hablar del Espíritu de Cristo. Hablar del Espíritu Santo es hablar del Espíritu de Dios. Ese es el misterio de la Trinidad. Entonces, cuando nosotros decimos creo en el Espíritu Santo, quiero que compartamos ese bosquejito que he compartido ya varias semanas con ustedes, casi siempre parecido, igual, como para que tengamos una estructura en este credo. Y el primer punto que quiero compartir hoy es lo que confesamos con este artículo del credo. ¿Yo qué confieso cuando digo creo en el Espíritu Santo? ¿Qué confesamos como iglesia? Cuando Jesús promete a sus discípulos que el Padre enviaría otro consolador, les voy a decir algo un poquito técnico, pero los que gozan de tomar apuntes, para los que toman apuntes les voy a regalar, hay una palabra griega que es alos, con doble L, se podría decir ayos, pero es alos. Esa palabra alos significa en griego otro, les voy a enviar otro. La palabra otro ahí en griego es alos, en griego. Les voy a enviar otro. Cuando uno analiza ese término griego, significa otro de la misma clase, otro de la misma naturaleza, Entonces está diciendo Cristo que va a enviar otro de su misma naturaleza, es otro igual. Por eso no hablamos de que un miembro de la Trinidad sea superior a otro, no, los tres son iguales, Padre, Hijo y Espíritu Santo, solo que cada uno cumple un rol diferente, pero les voy a enviar otro, es igual, de la misma naturaleza. Y esto es importante para que nosotros entendamos lo que el Señor está diciendo acá. No se trata de que va a enviar un sustituto inferior como una especie de energía impersonal, no, Él va a enviar una persona divina igual a Él. Y eso es bien importante que lo entendamos, porque ahí es donde hablamos de la Trinidad. Por eso en la fórmula trinitaria del bautismo, hablando de la gran comisión, el Señor dijo, y bautícelos en el nombre del Padre, y miren lo que es otro de la misma naturaleza, y del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Se utiliza los mismos términos, y de Él, y de Él, y de Él. Eso es la misma naturaleza. Entonces, cuando la iglesia, repito, declara creo en el Espíritu Santo, vamos a afirmar 4 verdades que quiero compartirlas así rápido con ustedes. 4 verdades. Entonces aquí va en la pantalla, les vamos a mostrar también. Y lo primero que confesamos es que el Espíritu Santo es Dios verdadero. Dios verdadero. Y ya lo dije, obviamente, si es igual a las otras 2 personas de la Trinidad, si el Padre es Dios, si Cristo es Dios, pues entonces la conclusión es que el Espíritu Santo es también Dios. Pero les voy a mostrar al menos un pasaje bíblico de los tantos que hay. En Hechos capítulo 5, versículos 3 y versículos 4, ahí en ese contexto tenemos algo que está pasando en la iglesia, una iglesia perseguida, una iglesia sufriente, una iglesia donde muchos habían perdido todo porque les había tocado salir de Jerusalén, y en medio de todo eso, de toda esa persecución que están teniendo aún dentro de la misma ciudad, entonces ahora los discípulos empiezan a ayudarse entre ellos mismos.
y venden propiedades, los que tenían obviamente poder económico, y ayudan a los hermanos más pobres porque están pasando una situación muy difícil de persecución. Y en medio de eso hay una parejita que tenían cierta solvencia económica, venden una propiedad y la llevan a la iglesia, pero entonces le dicen a Pedro que están llevando todo el dinero de la venta de la propiedad, y no era todo el dinero. Y ellos no tenían por qué mentir, porque no les estaban exigiendo. Ellos hubieran podido llevar la mitad y no había ningún problema, pero mintieron, engañaron, para en cierta manera mostrar: estamos dando mucho dinero, toda la propiedad. Y entonces ocurre algo en el pasaje, y Pedro, mire en cierta manera la exhortación de Pedro para esta parejita. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla el dinero era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino ¿a quién? Sino a Dios. Entonces primero dice: le mentiste al Espíritu Santo, y después dice: le mentiste no a nosotros, le mentiste a Dios. Dios, escúcheme bien, el Espíritu Santo es Dios, un pasaje bíblico que nos dice sin lugar a dudas, además de los argumentos que les acabé de presentar. Entonces, si mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios, queda claro que es porque el Espíritu Santo es plenamente Dios, no una energía, no un símbolo, porque algunos cuando piensan en el Espíritu Santo no piensan en Dios, no piensan en la tercera persona de la Trinidad, sino en una palomita, ¿cierto? Una llamita, todos los símbolos y metáforas del Espíritu Santo, metáforas, pero no piensan en Él como el Dios vivo y verdadero. Y eso es algo que tenemos que cambiar en nuestra iglesia. La segunda verdad, para ir rápido con esto, la segunda verdad que confesamos con esta declaración: creo en el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo obra en la historia de la redención. Él obra en la historia de la redención. Cuando hablamos de la redención, no solamente hablamos de Cristo, tenemos que hablar del Padre, tenemos que hablar en este caso del Espíritu Santo. Aquí sí tengo que decirles que no voy a compartir textos bíblicos, no voy a alargarme, porque ustedes ven esto en doctrina en nuestra iglesia, en el Instituto Bíblico, ahí desarrollan estas doctrinas preciosas. Pero déjenme mencionar así brevemente: desde la creación misma hasta la consumación, es decir, hasta el final de la historia de la iglesia y de la humanidad, el Espíritu Santo está activo y va a estar activo. Él está desde el principio hasta el final. De hecho, al principio ustedes conocen muy bien que hay un texto que dice: en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, desde la creación, repito, hasta la consumación, el Espíritu Santo ha estado activo. ¿Cómo ha estado activo? De muchas maneras. Una de las maneras preciosas en que estuvo activo, fue inspirando a los autores bíblicos. ¿Para que qué? Para que compusieran este libro maravilloso, la Biblia, y lo tenemos hoy en día como palabra de Dios. ¿Quién inspiró a los autores sagrados? El Espíritu Santo. También vemos a lo largo de la historia cómo el Espíritu Santo estuvo guiando a los profetas para llevar una palabra al pueblo, ¿cierto? De una manera especial, y eso lo vemos sobre todo en el Antiguo Testamento. También vemos al Espíritu Santo capacitando a la iglesia hasta el día de hoy. ¿Qué fuera de nosotros sin el Espíritu Santo? Por eso también vemos que el Espíritu Santo hasta el día de hoy está sosteniendo a los creyentes, cuando a veces ya, como lo dije al comienzo, cuando creemos que no vamos a ser capaces de avanzar y de seguir adelante, ahí podemos echar mano del Espíritu Santo. Y ahí podríamos, repito, decir muchas cosas, pero dejémoslo ahí, porque quiero avanzar sobre todo para llegar al final a unas aplicaciones que quiero compartir con ustedes, porque esta predicación quiero que sea muy práctica y no tanto doctrinal. Número 3, el Espíritu Santo habita en cada creyente, habita en cada creyente. Y ahí recordemos el título que les regalé de este mensaje. Cuando digo que el Espíritu Santo habita en cada creyente, les dije también en la introducción que esta es la mayor intimidad del nuevo pacto, porque en el nuevo pacto el Espíritu no está con nosotros, sino dentro
de nosotros. Ahora quiero que entienda esa verdad maravillosa con este pasaje que le voy a regalar. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Cuando Pablo le dice a la iglesia de Corinto, sobre todo quiero que entiendan el contexto porque ahora no tengo tiempo para llevarlos por toda esa carta. La iglesia de Corinto era de las iglesias más carnales del Nuevo Testamento. Es una iglesia que Pablo tiene que exhortar, tiene que regañar, porque están llenos de muchos dones y manifestaciones del Espíritu Santo, pero son muy carnales, muy mundanos. No quieren dejarse guiar por el Espíritu Santo. Su vida es un desorden total. Y entonces Pablo tiene que exhortarles. Y en una de esas exhortaciones les dice en el capítulo 6: ¿no saben ustedes que ustedes son templo del Espíritu Santo? En otras palabras, ustedes tienen que comportarse como tal. Tienen que vivir en santidad, porque el Espíritu Santo está dentro de ustedes. Ustedes son un templo y el templo hay que cuidarlo, el templo hay que embellecerlo. Yo no puedo contaminar este templo. Sí, es cierto que a veces yo enseño de contaminar el templo cuando hablo de la alimentación, pero no solamente yo contamino el templo con la alimentación, yo contamino el templo con las emociones, contamino el templo con mis malos comportamientos, con mis malas conductas. Y de hecho Pablo va a hablar mucho de eso, un tema que utiliza mucho en ese contexto. ¿No saben ustedes que son templo del Espíritu Santo? Utiliza mucho el contexto hablando de la vida sexual. Entonces, iglesia, mucho para decir ahí, pero que al menos nos quede claro que nosotros cuando hablamos de creo en el Espíritu Santo, estamos hablando que el Espíritu Santo habita dentro de cada uno de nosotros. La cuarta verdad que yo veo en esta declaración del credo es que el Espíritu Santo sella nuestra salvación, sella. Cuando digo sella, confirma nuestra salvación. El Espíritu Santo no solamente nos acompaña, sino que también garantiza nuestro destino eterno. Y eso lo presenta en Efesios capítulo 1, versículo 13, un pasaje muy conocido, cuando Pablo dice: fueron sellados, ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todos nosotros los que hemos aceptado a Cristo, los que nos hemos entregado a Cristo, fuimos sellados. Sellados es que somos propiedad del Señor, un sello que nos identifica como hijos y como hijas de Dios. Saber quién es el Espíritu Santo entonces nos abre la puerta para comprender lo que Él hace. Si usted no sabe quién es el Espíritu Santo, ¿cómo va a saber entonces y entender qué es lo que Él hace? Porque ese es el segundo punto que voy a compartir con ustedes en la mañana de hoy. ¿Hasta aquí vamos bien, iglesia? Repito, no puedo profundizar en cada temita, porque imagínense hablar de la doctrina del Espíritu Santo, por favor, en una sola predicación. Eso es imposible, pero sí estoy tratando de resumirles a ustedes quién es, y ahora vamos a hablar qué hace. ¿Quién es y qué hace? Entonces, número 2, lo que significa esta declaración del credo para nuestra fe. Entonces, el Espíritu Santo para mí es muy importante por algunas obras que voy a compartir con ustedes, y es, en primer lugar, el Espíritu Santo es el que nos regenera. Ojo, es el que nos regenera, una doctrina bíblica muy importante. Cuando hablamos de regeneración, estamos hablando de nuevo nacimiento. Eso es regeneración. Regeneración es nacer de nuevo. De hecho, la Biblia habla de nacer de nuevo. En ese diálogo que Jesús tuvo con Nicodemo en Juan capítulo 3, el que no nazca de nuevo no puede ver ni entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. Entonces, mire lo que en ese diálogo, cuando Jesús habla con Nicodemo en el capítulo 3, en el versículo 6 del Evangelio de Juan, el Señor le dice a Nicodemo: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿De qué estamos hablando? Entonces estamos hablando, iglesia, que el Espíritu Santo es el que nos hace nacer espiritualmente. Nacemos de arriba espiritualmente, y esa es una verdad maravillosa, porque mucha gente asiste a las iglesias, tuvieron alguna reforma por ahí, un cambiecito de reforma. Reforma es cuando pintamos, lijamos, pero no es nuevo, ¿cierto? Ay, ustedes cambiaron de juego de sala. No, la mandamos a pintar. No, mandamos a cambiar la tela. Eso no es nuevo. Le hicieron una reforma, restauraron. Pero cuando hablamos de regeneración es nacer
de nuevo. Y eso es lo que necesitamos asegurarnos todos, saber, yo sí nací de nuevo, yo soy un hijo de Dios, soy una hija de... Qué bueno hacernos de vez en cuando esa pregunta, porque eso tiene que ver con mi forma de ser, si realmente compagina con lo que yo realmente soy. Entonces, número 1, el Espíritu Santo nos regenera. Número 2, el Espíritu Santo nos santifica, nos santifica. Y aquí volvemos al tema de la santidad. Cuando el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo y yo empiezo esos primeros pasitos de la vida cristiana, empiezo a conocer de Cristo, empiezo a conocer la Biblia, es el Espíritu Santo, como ya está dentro de nosotros, que empieza a producir en nosotros algo especial. Como ya tenemos al Espíritu Santo adentro, el Espíritu Santo empieza a producir en nosotros un carácter especial, un carácter parecido a Cristo. Y ahí es donde uno empieza a dar pasos de cambio. ¿Por qué? Porque ahora ya nosotros no nos comportamos de acuerdo a nuestra propia naturaleza, sino que ahora tenemos una naturaleza divina y tenemos el Espíritu Santo que empieza a mostrarnos cómo debemos de comportarnos, pero también nos va a ayudar desde adentro. ¿Cómo? Para poder tener dominio propio, para poder realmente resistir las tentaciones. Entonces ahí el Espíritu Santo produce carácter, produce obediencia, produce fruto y produce algo muy importante que se llama dominio propio. Y ustedes ya son expertos cuando hablan de dominio propio, porque lo desarrollé cuando estuvimos hablando sobre Pedro. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de la segunda carta de Pedro? Les trabajé fuertemente ese término dominio propio. Por eso la exhortación de Pablo cuando le escribió a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 16, uno de los primeros textos a propósito que yo memoricé en mi vida cristiana. Porque recuerdo que un joven, yo tenía 19 años, me dijo, Renzo, te regalo este texto bíblico. Y tenía 19 años, Gálatas 5, 16. Y dice así en la versión Nueva Traducción Viviente, yo me lo aprendí en la Reina Valera. En la Nueva Traducción Viviente dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. En la Reina Valera dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Me gusta como dice la Nueva Traducción Viviente. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Por eso tú necesitas al Espíritu Santo para poder vivir una vida santa. Y ese es el problema de algunos, que no viven vidas santas porque no se han apropiado de lo que es el Espíritu Santo en sus propias vidas. Número 3, ¿qué hace? ¿Qué obra? ¿Cómo identificamos al Espíritu Santo? El Espíritu Santo, número 3, nos guía. No solamente nos regenera, no solamente nos santifica, sino que ahora hay una verdad hermosa en la Biblia, y es que el Espíritu Santo nos guía. Es decir, abre la palabra ante nuestros ojos, ¿cierto? Cuando decía el salmista, abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Es decir, que el Espíritu Santo me abra los ojos para poder entender las verdades espirituales. Hay momentos en la vida que yo necesito es el Espíritu Santo para que me muestre la realidad, pero no esta física, sino espiritual, para poder discernir y entender qué es lo que está pasando. Necesitamos al Espíritu Santo para que venga, ilumine la voluntad de Dios en mi vida, para yo poder corregir y poder decir, sí, me equivoqué, poder decir, sí, la embarré, poder decir, sí, yo tengo que cambiar de vida. Eso hace el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo en algún momento tiene que venir a nuestra vida y reprendernos. Eso lo hace el Espíritu Santo, reprendernos. ¿Por qué? Porque estamos equivocadamente, estamos trazando caminos equivocados, estamos por desvíos, no estamos caminando derecho. Por eso Romanos 8:14, cuando Pablo a la iglesia de Roma le habla sobre el Espíritu Santo, les dice a los cristianos de Roma, y Dios nos dice a nosotros en esta mañana, pues todos los que son guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Si no somos guiados por el Espíritu Santo, no somos hijos de Dios. Esa es la conclusión. Entonces una persona que no se deje guiar por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no lo tome en cuenta para nada, hay que ponerle un signo de interrogación gigante. Si es que la persona es hijo de Dios, hija de Dios, porque puede ser que sea un religioso, una religiosa
que asiste a la iglesia. Y esto no lo digo por ustedes, de verdad, lo digo más por los del sábado, los que vienen a las 5 de la tarde. Número 4, ¿qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos consuela y fortalece. Qué verdad tan hermosa. Ya hablamos de Cristo que intercede por nosotros todos los días desde la diestra del Padre, pero qué lindo saber que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros también intercede. Qué lindo eso, ver al Espíritu Santo como un intercesor. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos sana, el que nos levanta. Hay momentos en la vida que sí, nosotros creemos que lo hace Cristo, que lo hace el Padre. No importa, es el mismo Dios. Pero qué bueno que podamos identificar el papel de cada uno, ¿no? El papel de cada uno. En este caso estamos hablando del Espíritu Santo. Él es el que me levanta en este caso. Él es el que me sostiene en este caso. Porque ahí es donde Jesús dijo el texto que leíamos al principio, Juan 14:16. El Consolador, les enviaré otro Consolador. El Consolador estará con ustedes para siempre. Estará con ustedes para siempre. Así que por favor, no se llene a veces algunos de ustedes se dejan confundir por algunos teólogos un poquito cuadriculados. Ay, no le podemos orar al Espíritu Santo. Hay que orarle solamente al Padre en el nombre de Cristo. Venga, es que estamos hablando del mismo Dios. Es absurdo que no le podamos orar al Espíritu Santo. Claro, es el Espíritu del Padre, es el Espíritu de Cristo. No hay ningún problema. Yo le puedo orar al Padre, le puedo orar al Hijo, le puedo orar al Espíritu Santo. No se deje confundir. Ahora, un problema hay cuando algunos se van al extremo y ya no le hablan sino al Espíritu Santo. No, venga, hablemos con los tres. Hablemos con los tres. Entonces, yo en mi vida hace muchos años que aprendí a guardar un equilibrio en mis oraciones. Algunos no me conocen mucho mi vida espiritual, pero yo en mis oraciones le oro al Padre. Hay momentos en que no le oro sino a Cristo y hay momentos en que no le oro sino al Espíritu Santo. Generalmente le oro mucho al Espíritu Santo antes de subirme a este púlpito para que el Espíritu Santo me ayude. Siempre hago eso, siempre. Cuando usted me ve allá sentado, cada vez que yo predico y antes de predicar, por supuesto, le pido al Espíritu Santo que me ayude a predicar para que no sea una palabra más. Ay, sí, tan bonita la predica. No, que sea algo más, que Dios haga algo en la vida de los creyentes. Iglesia, no solamente hace todas estas cosas maravillosas, sino que tengo una quinta para compartir con ustedes, y es que el Espíritu Santo nos capacita para servir. ¡Qué belleza! Qué lindo saber que uno sirve en la iglesia del Señor no en nuestras fuerzas, sino que es el Espíritu Santo el que me da el poder para poder hacerlo. Por eso no hay ministerio que sea fructífero, que sea de excelencia, si no tiene poder del Espíritu Santo. Si usted está haciendo eso en su carne, está planeando en su carne, eso no va a funcionar. Por eso algunos ministerios no funcionan, porque les falta poder del Espíritu Santo. Les falta guía del Espíritu Santo, les falta presencia del Espíritu Santo, les falta unción del Espíritu Santo, como lo quiera llamar. También decirles que no hay iglesia viva sin el Espíritu Santo. Hay iglesias que son como muertas. ¿Por qué? Porque les falta vida, y la vida la da el Espíritu Santo. Por eso la promesa de Jesús resucitado antes de ascender al cielo, que ya vimos esos artículos hermosos, Hechos capítulo 1 versículo 8, un texto que lo hemos visto muchas veces, lo vamos a volver a recordar. En Hechos 1:8 Jesús le dice a los discípulos, recuerden, les dice: quédense aquí en Jerusalén, no se muevan de acá, estén orando. Y ahora el Señor les dice: y recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Si se necesita poder para evangelizar, usted también necesita poder para servir dentro de la iglesia. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en todo lo que hacemos en nuestra iglesia cristiana. Entonces, si el Espíritu Santo es quien nos regenera, nos santifica, nos guía, nos fortalece, entonces también tenemos que discernir, iglesia, por qué a veces el enemigo quiere distorsionar estas lindas verdades dentro de la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque el diablo sabe que una iglesia llena del Espíritu Santo, que un hijo de Dios y una hija de Dios lleno del poder del Espíritu Santo,
la iglesia no es la misma y ese líder nunca será el mismo. ¿Por qué? Ahí es donde las cosas empiezan a suceder grandemente en una comunidad. Por eso a lo largo de los siglos el diablo ha tratado de distorsionar estas hermosas verdades. Por eso tengo que compartirles en tercer lugar, para los que toman apuntes, este es mi tercer punto principal, lo que contrastamos con esta declaración del credo. Cuando dice creo en el Espíritu Santo, ¿qué se está contrastando? ¿Qué es lo que quiere decir ese credo? ¿Qué es lo que queremos enseñar en esta mañana? Entonces, confesar creo en el Espíritu Santo no solamente afirma lo que creemos, sino que también expone lo que debemos de rechazar. Hay que rechazar algunas enseñanzas erróneas sobre el Espíritu Santo y muchas, pero yo resumí en algunos punticos. Quiero que esté muy atento, muy atenta, porque en este resumencito quiero recoger todos los errores que han habido a lo largo de la historia de la iglesia con respecto al Espíritu Santo. Número 1, lo primero que contrarrestamos es que con esta declaración, creo en el Espíritu Santo, contrarrestamos la idea de pensar que el Espíritu Santo es una energía impersonal. Algunos de ustedes fueron educados, adoctrinados en la iglesia de los testigos de Jehová, en el salón del reino. Algunos de ustedes tienen familia testigos de Jehová y les han estado enseñando a veces que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad, porque ellos no creen en la Trinidad. Entonces, cuando un testigo de Jehová enseña sobre el Espíritu Santo, como no cree en la Trinidad, entonces no va a decir que el Espíritu Santo es Dios, tampoco va a decir que el Espíritu Santo es una persona, no. Entonces ellos dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, una fuerza. Pues eso, comparado con algunas películas, no hay mucha diferencia. Hablar de la fuerza, ¿cierto? La fuerza, ya saben de qué estamos hablando, ¿cierto? La fuerza, yo tengo la fuerza y con la espada en la mano. No es la fuerza, es una persona. Y eso es lo que tenemos que rechazar, porque hay muchas corrientes, no solamente los testigos de Jehová, algunos teólogos liberales están rechazando al Espíritu Santo como una persona, como Dios, sino que también dicen que más bien es una fuerza, es una vibración, es como una influencia, y algunos contaminados con la nueva era dicen que es una influencia cósmica, algo así, pero es algo impersonal. Pero Jesús lo llamó el otro Consolador, y tenemos que quedarnos es con lo que Jesús dijo. No con lo que enseñan otros, sino lo que Jesús dijo, es el otro Consolador. Y eso nos está recordando que el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo intercede. Y eso no lo hace una fuerza. Una fuerza, yo no le puedo mentir a una fuerza, yo le miento es a una persona. El problema con algunos de pensar en el Espíritu Santo como una persona es que como usted no lo ve con carne, con huesos, entonces dice, no, él no es una persona, pero entonces es un perro no es una persona y tiene carne y tiene huesos. No, para ser persona tiene que tener conciencia propia, tiene que tener voluntad, ¿cierto? Y en este caso estamos hablando de que Él lo hace. Él sabe quién es, Él guía, Él enseña, Él regala, Él intercede, Él convence. Entonces estamos hablando de una persona divina. Por eso rechazamos la idea de ver al Espíritu como una energía impersonal. Número 2, también con esta declaración del credo contrarrestamos el misticismo sin palabra. Cuando hablamos de misticismo sin palabra, quiero decirles que hay quienes reducen la obra del Espíritu Santo a simples emociones. Y ese es el problema, no con todos, pero sí con algunos pentecostales. Ese es el problema, no con todos, pero sí con algunos carismáticos que reducen al Espíritu Santo a emociones, a experiencias intensas, a manifestaciones extraordinarias. Pero es un misticismo sin palabra. Son personas que no quieren dejarse guiar por la Biblia. Son personas que no quieren creer la sana doctrina, no les importa la sana doctrina. Lo único que ellos quieren es manifestaciones del Espíritu Santo.
Y siempre están buscando manifestaciones. Esos son los cristianos que se la pasan de iglesia en iglesia buscando en dónde está el profeta de turno, dónde está el, entre comillas, el ungido de turno, porque quieren ir a experimentar una caída, risa, temblores. Y yo he visto eso en la iglesia, nosotros lo hemos visto. Yo no critico eso, porque también Dios obra a través de manifestaciones. Claro que sí. El problema es cuando tú solamente buscas esas manifestaciones, pero no quieres obedecer la palabra. Eso es lo que se llama misticismo sin palabra. Y eso no lo queremos nunca en nuestra iglesia. Porque la Biblia dice que el Espíritu siempre apunta a Cristo, siempre exalta la palabra, siempre produce fruto, siempre guía a la obediencia. Entonces a mí, entre comillas, un pentecostal, entre comillas, un carismático, lleno de dones, lleno de manifestaciones, pero no vive una vida guiada por el Espíritu de Dios, no vive una vida en santidad, no vive una vida acorde a la palabra del Señor, no enseña una sana doctrina, esa persona es peligrosa dentro de una iglesia, porque es una persona que se deja guiar por cosas místicas. Ese es el que siempre tiene, Dios me habló y Dios me habló. Y todos los días Dios le habla, todos los días es hasta audible, todos los días Dios le dice cosas. Uy, uno dice, uy, Dios mío, qué espiritualidad. Todos los días Dios le habla. Pero mire cómo vive esa persona. Ahora, cuando una persona vive en santidad, cuando una persona vive en obediencia, cuando una persona es bien consagrada y predica la sana doctrina y que le diga, Dios me habló y hay una palabra para ti, préstele atención. Préstele atención. Porque está hablando un hombre y una mujer de Dios. Entonces, iglesia, yo quiero que entiendan de lo que estamos hablando, porque el Espíritu Santo no es un atajo para evitar la santidad. No, Señor. Es la fuerza que hace posible esa santidad. Él no es una fuerza, sino que nos da la fuerza para vivir una vida en santidad. Por eso esta es una iglesia que enseñamos lo que Jesús dijo en algún momento, lo que Juan el Bautista también enseñó en algún momento, y es por sus frutos los van a conocer. No es por los dones. En algunas iglesias por los dones. Y entonces clasifican, aquí salgan adelante aquí todos los que hablan en lenguas. Salgan aquí los que profetizan, salgan aquí los que echan demonios. No, en esta iglesia no hacemos eso. En esta iglesia una persona que sirve en la puerta, que viene a limpiar las sillas, para nosotros es tan importante como el que está tocando el piano, como el que predica, como el que canta. ¿Me estoy comunicando? No es por los dones, es por los frutos que nosotros damos para la honra y gloria del Señor. Mucho para decir, pero tengo que avanzar. Número 3. ¿Qué más contrarrestamos con esta declaración del credo? Creo en el Espíritu Santo. Contrarrestamos el emocionalismo carismático sin discernimiento. Ojo, muy parecido al anterior, pero aquí vamos un poco distinto. Contrarrestamos el emocionalismo carismático sin discernimiento. La obra del Espíritu Santo nunca va a contradecir las sagradas escrituras. Por muchos dones que tenga una manifestación del Espíritu Santo, una profecía nunca va a ir en contra de lo que la Biblia enseña. Si es una palabra profética, si es una visión, si es un sueño, tiene que respaldar la palabra, pero nunca ir en contra de la palabra. Eso no lo podemos recibir. Por eso cuando alguien le hable de una visión, de un sueño, de una profecía, siempre tenemos que estar alineados con la palabra del Señor. Si no estamos alineados con la Biblia, hay problemas. Hay problemas. El Espíritu Santo que descendió en Pentecostés también inspiró las epístolas, las cartas, todo lo que tenemos en la Biblia, y eso nos enseña. El Espíritu Santo, la Biblia dice, Pablo lo enseñó, probad los espíritus. Yo tengo que probar los espíritus, porque no todo el que habla en lengua, no toda lengua es de Dios. Hay lenguas satánicas. Y por eso en la iglesia se necesita discernimiento de espíritus. Probar los espíritus. Y eso es lo que enseña la Biblia. Pablo a la iglesia de Corinto, repito, una iglesia carnal pero llena de dones. Esa gente se creían los super espirituales porque hablaban en lenguas. Y tanto es así que hasta
cuando servían los alimentos, iban a comer, oraban en lenguas para comer los alimentos. Ni siquiera hablaban en su propio idioma. Eran tan fanáticos que oraban en lenguas para el almuerzo, para el desayuno, para la comida. Y Pablo al final les dice: hágase todo decentemente y en orden, porque había un desorden en esa iglesia. Todos querían hablar en lenguas, todos querían interpretar, todos querían profetizar. Y Pablo dice: no, de a uno y por turno. Y es más, si usted va a hablar en lenguas, si no hay quien interprete, cállese. Ay, no, pastor, es que yo no me pude aguantar. ¿Cómo que no se pudo aguantar? La Biblia dice que el Espíritu se sujeta al profeta. Por eso cuando yo estoy predicando, no permito que nadie se levante a profetizar ni a hablar en lenguas cuando yo estoy predicando, porque ahí Dios está hablando a través de la palabra. Y tenemos un Dios de orden. Pero hay momentos en que si estamos en una alabanza, estamos en un ayuno, y hay momentos que hasta yo mismo, cuando de pronto estoy dirigiendo, dele libertad al Espíritu Santo. ¿Hay alguna palabra? Y yo hasta motivo, ¿hay alguna palabra para nosotros? ¿Recibiste alguna palabra de parte de Dios? Pero ese es un momento especial. Entonces Dios es un Dios de orden, no de confusión. Entonces el verdadero avivamiento no se mide por emociones intensas, sino por vidas transformadas. ¿Escuchó eso? Se mide no por emociones intensas, sino por vidas. Renzo, que recibió una unción maravillosa, y ahí está usted en un solo temblor, toda la reunión, maravilloso, sí, el Espíritu Santo cayó sobre tu vida en un solo temblor. Ay. Pero su vida, ¿qué? Si ese es un temblor de Dios, su vida tiene que cambiar. Renzo, oraron por mí en el piso, quedé tendido ahí como media hora, listo, maravilloso, pero se levantó un hombre nuevo, una mujer nueva. Porque si sigues en la misma carnalidad, esa caída también fue carnal. Te tiraste o te tumbaron. O te tumbaron. Ustedes saben que hay pastores que son excelentes para tumbar. ¿Han visto esos pastores que cogen impulso, cierto? Está usted ahí todo lindito, ahí paradito, así, no está apuntalado. Cuando uno está apuntalado es otra cosa. No, ahí quietecito. Y viene ese pastor así, es que ¡recibe! No, pues por favor. Ese sale volando así como la película, ¿cierto? Iglesia, yo le quiero repetir esto. El verdadero avivamiento no se mide por emociones intensas, sino por vidas transformadas. Por eso yo tengo aquí un argot, una máxima muy vulgar que yo uso, y es: a mí no me descresta nadie que llegue a este lugar con muchos dones espirituales. Pastor, yo esto, ni con títulos, tampoco me descrestan los títulos. Que el título yo no sé qué, que el don de yo no sé dónde. A mí me descresta es una vida transformada. Un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, una buena hija, un buen patrón, un buen empleado, una persona que acata las normas de tránsito, que no se traga los semáforos. Ese sí me transforma, ese sí me descresta, como se dice vulgarmente. Entonces, iglesia, en lo que contrastamos tengo una más, y es que, número 4, contrarrestamos el intelectualismo rígido que niega la obra sobrenatural del Espíritu. Y aquí tengo que decirles que en algún tiempo de mi vida yo estuve ahí. Yo fui una persona extremista, fanática. Yo fui una persona que, aunque creía en el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, claro que sí, pero yo no creía en su obra sobrenatural. Yo era una persona que criticaba todas las manifestaciones del Espíritu, todo eso lo criticaba, hasta el día en que el Espíritu Santo vino sobre mi vida a hacer algo especial, y nunca más volví a criticar eso. Critico el desorden, critico los excesos, critico la carnalidad, pero yo no critico la forma de obrar del Espíritu Santo, porque Él obra como Él quiera. Y si usted nunca ha tenido una obra
una manifestación sobrenatural, no sabe lo que yo le estoy diciendo. Pero cuando el Espíritu viene de forma sobrenatural sobre alguien, su cuerpo no es igual. Físicamente hay algo que pasa en su vida, ya sea una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz o un gozo, una alegría, algo, pero algo pasa en usted. Hasta su cuerpo a veces cambia. ¿Se acuerda cuando el Espíritu Santo se descendió en Pentecostés? Y eran como las 9 de la mañana. Pero la forma en que ellos estaban alabando al Señor, en un momento empezaron a alabarlo de manera muy diferente. Y empezaron a hablar en lenguas, y la forma de ellos comportarse en el cuerpo era raro. Y entonces algunos, ¿de qué lo acusaron? ¿De qué los acusaron? Ustedes están borrachos. ¿Cómo se comporta un borracho, cierto? No camina como de la misma manera. Casi que ni habla de la misma manera. Ustedes están borrachos. Y Pedro, ¿qué dice? ¿Cuáles borrachos si apenas son las 9 de la mañana? Eso está en la Biblia si no lo ha leído. Siempre que cae el Espíritu Santo hay algo sobrenatural, hay algo que pasa. Pero hay hermanos, hay teólogos que yo los entiendo, reducen al Espíritu Santo solo a un concepto teológico. No esperan que Dios hable porque ellos no esperan que Dios hable. ¿Cómo van a esperar que Dios hable si muchos de ellos ya son cesacionistas? Todos los dones sobrenaturales del Espíritu Santo cesaron cuando murieron los apóstoles. Después de que se escribe Apocalipsis, ya no hay más dones sobrenaturales. ¿Quién dijo eso? El teólogo tal, pero no la Biblia. La Biblia no habla de cesacionismo. La Biblia habla de continuismo. Somos continuistas. Creemos que Cristo y el Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Sigue haciendo la obra. Él se sigue manifestando. Él sigue hablando. Sigue hablando. Por eso necesitamos en esta iglesia dones especiales del Espíritu Santo. Necesitamos dones de discernimiento, palabra de ciencia, palabra de revelación. No sabemos, pero sí, Dios sí sabe. Dios, muéstrame, y Dios te va a mostrar, te va a dar una palabra. Eso es palabra de ciencia. Y aquí la necesitamos en esta iglesia. Necesitamos un don de discernimiento para poder detectar el engaño, la mentira en medio de nosotros. Necesitamos esos dones. Por eso, iglesia, esos teólogos no esperan que Dios hable, no están esperando que el Espíritu Santo les dirija de una manera especial, ni están esperando ninguna obra sobrenatural del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Que es algo que quiero que en esta iglesia siempre lo conservemos. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay ¿qué? Libertad. Hay libertad de acción. Por eso han visto que nosotros hacemos mucho énfasis, porque nosotros somos de corte carismático. Carismáticos con C pequeña, como para saber que no queremos excedernos, ¿no? Pero hacemos mucho énfasis, que aquí venimos es a alabar al Señor. Venimos es a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso no podemos estar ahí como que si nada estuviera pasando. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo, ven y ayúdame a adorarte, ayúdame a alabarte como a ti te gusta. Porque el Padre está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y de tales adoradores se agrada el Padre que le adoran. ¿Será que Dios, cuando pone su mirada sobre Redil Norte, será que tú te ve como un adorador en espíritu y en verdad? ¿Será que un adorador en espíritu y en verdad es el que está ahí plácido en la silla, ahí, mientras los demás alaban y usted ahí fresco, como que si nada pasara? Por favor, no vayan a malinterpretar a la pastora. Aquí estoy de otro abogado, no solo Cristo, el Espíritu Santo, el pastor, otro abogado. Cuando la pastora decía en la vigilia que algunos ahí haciendo carrizo ahí sentados, no es que estemos en contra de que usted haga un carrizo ahí. No es eso. Sino que lo que estamos diciendo es que hay momentos de tanta solemnidad. Hay momentos en que tenemos que ser tan conscientes que el Espíritu de Dios está en medio de nosotros, que estamos ante la presencia del Rey. ¿Que cómo voy a estar yo ahí plácido, ahí relajado, casi que sírvanme tintico y con buñuelitos? Venga, yo estoy ante la presencia del Rey y eso se tiene que notar en mi actitud. Yo muchas veces, con mi diabetes que manejo, a veces estoy en un desaliento, que esa sillita está ahí por si en algún momento me da la pálida. Esa silla está por eso.
Si no lo sabía, no está para que le pongan ahí agua ni nada. No, esa silla está para mí. No está ahí para que pongan cosas. Estás para mí. Me la donaron para eso porque yo soy diabético y en algún momento me da el tembleque acá. Pero a veces vengo desalentado, pero ustedes me ven de pie, alabando al Señor. Me ven de pie. Y me vengo a sentar por allá lo último, para coger fuercitas para venir aquí a pararme una hora delante de ustedes. Y a veces usted, sin ser diabético ni diabética, qué cosa tan difícil que se ponga de pie. Qué cosa tan difícil que se disponga para el Señor. Qué vergüenza. Por eso hay que predicar con el ejemplo, y los pastores predicamos con el ejemplo. Si decimos que vamos a levantar manos, el primero que levanta manos es el pastor, la pastora. Sí me estoy comunicando. Si decimos que vamos a danzar, sí, a veces somos listos para bailar, listos para hacer otras cosas y listos para ya el nacional que va a ganar. Pero para el Señor, ¿qué? Para el Señor, qué cosa tan difícil movernos. Hasta ni el paso del elefante nos cuesta hacer el paso del elefante. Porque ni el paso del elefante, no. Iglesia, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hable con la persona que está a un lado, dígale cómo va esta predicación mientras yo me refresco. Por eso tengo un punto final de qué contrarrestamos. No me voy a quedar mucho ahí porque ya lo dije con este punto. Y es: contrarrestamos la ortodoxia sin fuego. Ortodoxia sin fuego. Renzo, explíqueme eso que no lo entendí. Ortodoxia significa el camino correcto. Ortodoxia es ese pastor, esa pastora, ese líder, esa iglesia que hacen mucho énfasis en la sana doctrina. Sí, aquí también hacemos énfasis en la sana doctrina, claro que sí. Pero hay iglesias que tienen teologías hermosas, hermosas, tienen todo tan bien organizadito, la doctrina todo hermosa, pero sus corazones están apagados. Uno no le ve emoción a ese hermano, a esa hermana en nada, canta como que no, por favor. A veces yo desde atrás, cuando a veces yo veo, ¿y cuántos dan un grito de júbilo? Usted, y sí, Dios mío, qué grito de júbilo. Apagados. Predican al Espíritu Santo, sí, pero no dependen del Espíritu Santo. Hablan del Consolador, pero viven vidas estresadas, ansiosas, deprimidas. Estudian al Espíritu Santo, pero no rinden sus vidas más profundas al control del Espíritu Santo. Eso es ortodoxia sin fuego. Necesitamos fuego del Señor. ¿Sabe que Pablo en algún momento le decía a su joven, de esos jóvenes que él mentoreaba, un hijo espiritual, a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios, aviva el fuego. Así como cuando usted ve que cuando está asando una carnita y usted ve que se está apagando y usted coge, ¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿Una china? ¿Cómo se llama eso? Con una china y empieza ahí para que el fuego, así necesitamos. Algunos de ustedes necesitan una china, pero no jirrasgada. Yo a veces quisiera acercarme a algunos de ustedes cuando de pronto tiene por ahí los ojos cerrados. A ver si esas brasas hace algo en su vida. Pasemos a unas aplicaciones pastorales que tengo para terminar. Tengo algunas aplicaciones pastorales
que necesito que por favor esté muy atento, muy atenta, porque quiero aterrizar este sermón en esta mañana, lo quiero aterrizar. Y es lo primero que quiero decirle, iglesia, es: deja que el Espíritu Santo rete tus seguridades y redefina tu identidad. ¿Qué quiero decir con esto, iglesia? Algunos de ustedes están cargando con muchas inseguridades. Algunos de ustedes se la pasan comparándose con otros. No se compare, que Dios nos dio a todos cosas diferentes y distintas. Tú tienes una personalidad muy distinta. Por favor, hombres, pastores, usted no puede pretender ser Renzo, porque Renzo es único. Usted es usted. Solamente que déjese guiar por el Señor. No se compare con nadie. Cuando les digo esto, amados, es porque esas inseguridades, ese estarse comparando, eso empieza a generar dudas. ¿Será que yo soy menos? ¿Será que yo soy más? No, tenemos el mismo valor delante del Señor. Ahora el Espíritu Santo prometió que no solamente estaría con nosotros, sino que estaría en nosotros, afirmando quiénes somos nosotros en el Señor. Entonces, aquí está Romanos 8:16, para que vea este texto hermoso. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Algunos de ustedes a veces dudan hasta que son: ¿será que yo soy hijo? ¿Será que soy hija? Porque se pone a compararse con otros. Yo quiero que en esta mañana entiendas que tú tienes el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Bueno, el 99.9%. El Espíritu Santo te recuerda que tu valor no depende de tus logros ni de lo que otros piensen de ti. Tu valor no depende de dónde naciste. Yo veo a veces algunas personas en Bello acomplejadas. Me ha tocado ver creyentes que a veces, no sé por qué, se comparan con el que está viviendo en el poblado, y usted dice: no, pero es que yo vivo por allá, por Niquía, parte alta, yo vivo en Picachito. Y no importa dónde vivas, es que no es el lugar donde yo vivo, es quienes somos nosotros. No se compare, que Dios no nos mide por el lugar donde vivimos, ni por la clase social que tengamos, sino por el valor de que Cristo murió por nosotros y tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Número 2, déjeme decirle en esta mañana, invitarte: abre tu vida para que el Espíritu transforme lo que tú no puedes cambiar por ti solo, por ti sola. Algunos de ustedes tienen áreas en sus vidas donde viven de caída en caída, caída en caída, caída en caída. Hábitos malsanos ahí repetitivos, patrones emocionales repetitivos. La única forma de salir de ahí es cuando tengo el Espíritu Santo, cuando está dentro de mí, pero cuando yo dependo del Espíritu Santo. Cuando digo: Espíritu Santo, haz algo en mi vida, y me rindo al Espíritu Santo. Anden en el Espíritu, déjense guiar por el Espíritu Santo y no satisfagan las obras de la carne. Por eso, si vamos a salir de esos patrones malsanos, si vamos a salir de esos malos hábitos, de esos vicios, porque ayer decía, y se lo voy a repetir hoy, a veces tenemos cristianos con serios problemas de drogadicción. ¿Y cómo así un cristiano? Sí, hay cristianos con problemas de drogadicción. Hay problemas aún de bebida, de licor. Hay cristianos con problemas de alcoholismo. Hay cristianos con problemas de depender a ciertas pastillas, y ya sin eso no pueden ni dormir ni vivir. Iglesia, si yo voy a salir adelante, necesito dejar que el Espíritu Santo venga y transforme lo que yo no he podido cambiar. Yo creo en lo que hacen las fundaciones, yo creo en lo que hacen los psicólogos, yo creo en todo eso, porque son cosas que Dios usa para nuestro bienestar, como la medicina. Pero yo le voy a decir algo: muchas personas no han necesitado pasar por ninguna fundación para salir de la drogadicción. Lo que necesitaron fue que dejaran que el Espíritu de Dios obrara en sus vidas, y cuando se entregaron a Dios, Dios los transformó por completo. Se necesita el poder de Dios.
Y eso es lo que tú tienes que dejar que el Espíritu Santo. Yo no sé cuál sea tu vicio, yo no sé cuál sea tu mal hábito, yo no sé cuál es ese patrón repetitivo que tú tienes ahí, esa culpa ahí vieja ahí que te atormenta todos los días. No, descanse en el Señor y deje que el Espíritu Santo haga algo hermoso en tu vida. Por eso Gálatas 5, 22 y 23, Pablo le decía a la iglesia, a esa iglesia de Galacia, que vivía en la carne, él les decía, bueno, las obras de la carne son estas y estas y estas, pero el fruto del Espíritu es esto. Entonces él les decía, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y les mostraba toda esa variedad de frutos. Es un solo fruto con 9 manifestaciones. Por eso la transformación ocurre no así de golpe, no, es un proceso. Cuando tú te rindes al Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que empieza a trabajar en tu vida y poco a poco nos transforma por completo. Número 3. Déjeme decirle en esta mañana, invitarte a que permitas que el Espíritu Santo guíe tus decisiones diarias, grandes y pequeñas. Algunos de ustedes piden dirección, pero para cosas grandes, pero no para cosas pequeñas. Ahora, no me vaya a confundir, discúlpeme que a veces yo digo bobadas acá, pero es para que me entienda. Cuando yo digo que le pida la dirección al Espíritu Santo para cosas pequeñas, ahora no es que lo vaya a utilizar para, Señor, ¿yo cómo me como el huevo frito o cocinado? No, pues tampoco, no, hasta allá no. Cuando digo de cosas pequeñas, es en tu vida diaria, cuando a veces tienes que tomar una decisión que no está tan trascendental, pero para las decisiones de la vida yo tengo que pedir la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué es que nos equivocamos tanto? Porque tú no has pedido la guía del Espíritu Santo. Hay decisiones muy importantes en la vida, como ¿cuáles? Pareja, tu pareja, esa princesa o ese príncipe, la escogencia, eso es vital. Tú no puedes escoger cualquier persona. Pero a veces nos dejamos llevar por los impulsos de nuestra carne y terminamos escogiendo lo peor. Si ya escogiste, ya no hay nada que hacer. Ya no te puedes separar. Ya escogiste. Y Dios puede hacer algo grande y maravilloso. Pero los que no han escogido todavía, por favor, no se equivoque. Dígale al de arriba, muéstrame, Señor. Yo recuerdo cuando yo conocí del Señor, tenía 19 años, 20 años, y le dije al Señor, pon en mi corazón, pero la mujer que tú quieres, que sea mi esposa. Y no me equivoqué escogiendo esa mujer que hay atrás, porque fue confirmado por el Señor que era mi esposa. Y aquí estamos. Hemos pasado 50,000 cosas, problemas, los que quieran. Y aquí estamos, porque fue de Dios. Cuando las cosas no son de Dios, las cosas no funcionan. Escoger un trabajo es una decisión trascendental. Hay que pedir la guía del Espíritu Santo. No cualquier trabajo funciona. Sí, Renzo, me salió trabajo, ¿qué? Vendiendo lotería. ¿Usted qué hace como hijo de Dios vendiendo lotería? Me resultó trabajo en un estanquillo. Si estás en un estanquillo, órele al Señor, salga de ahí rápido, porque ese no es un lugar para un hijo y una hija de Dios. ¿Sí? ¿El punto me estoy comunicando, iglesia? Mire lo que dice el Salmo 143, versículo 10. Desde el Antiguo Testamento vemos al Espíritu Santo. Qué lindo este versículo, es un salmo. Cuando el salmista decía, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por tierra firme. Tu buen espíritu, qué lindo eso. Me guíe por tierra firme, es decir, decisiones firmes. La guía del Espíritu Santo a veces no viene con truenos, a veces viene con un viento suave, apacible. Si usted lee la Biblia, sabe de lo que le estoy hablando. La clave no es oír más fuerte, sino obedecer más rápido. Porque algunos de ustedes, como no se dejan guiar por el Espíritu Santo, tienen obediencia tardía. Y la obediencia tardía es desobediencia.
Déjeme darles una cuarta enseñanza de aplicación en esta mañana. Deja que el Espíritu Santo sea tu fuerza cuando las cargas superan tu capacidad. Escucha esta. Hay momentos cuando las palabras de verdad, como la canción, cuando las palabras no alcanzan, cuando la oración parece torpe, cuando aparece como una oración que realmente como que no pasa del techo de la casa. Y déjeme decirle que el Espíritu Santo no se escandaliza por nuestra debilidad. No, Él sabe quiénes somos nosotros, pero Él toma nuestra carga y la traduce en una oración perfecta, porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. A veces no sabemos ni siquiera cómo orar. Y mire lo que dice Romanos 8:26. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ya no voy a entrar en profundidad con este texto. Algunos dicen que aquí se está hablando de lenguas. Yo no voy a entrar en esta polémica, pero sí le quiero decir que el Espíritu Santo, hay momentos en que yo no sé cómo orar, pero viene el Espíritu Santo y me ayuda a orar. Tú necesitas el Espíritu Santo. Cuando te sientas cansado, cuando te sientas confundido, cuando te sientas vacío, siempre recuerda, la fortaleza del Espíritu Santo no depende de cómo te sientes, sino de que quién eres tú en Cristo. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Tú no te puedes dejar derrotar por ese problema. El diablo te quiere ver destruido, destruida por ese problema. No, Señor. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Él nos va a sostener cuando a veces creemos que ya no somos capaces de estar de pie. Él te va a sostener. Y por eso tengo que darle una última aplicación en esta mañana. Y me le va a decir a la persona que está al lado suyo, póngale mucha atención a esta aplicación. Activa los dones que el Espíritu Santo te dio para bendecir a otros. Activa los dones que el Espíritu Santo te dio para bendecir a otros. Cuando el Espíritu Santo nos da dones espirituales, nunca es para impresionar. Los dones del Espíritu Santo son para servir, no para impresionar a nadie. Toda iglesia saludable es una comunidad donde cada uno aporta lo que el Espíritu Santo ha puesto en sus manos. Esa es una iglesia saludable. Mire lo que dice Pedro en el capítulo 4, versículo 10 de su primera carta. Según cada uno haya recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros. En otras palabras, ¿para qué son los dones del Espíritu? ¿Son para qué? Para ponerlos al servicio de otras personas. Todo hijo y toda hija de Dios como mínimo tiene un don. Usted que estuvo en la clase número 4, la clase que vieron con Esther, algunos la vieron con Catalina. Mire, esa clase número 4 es una clase donde te enseñan qué dones Dios te ha regalado. Tú tienes un don primario y un don secundario, por no decir que tienes otros dones también en tu vida. Entonces, otra vez, ¿para qué son los dones? Para ponerlos al servicio del Señor. Sabe que me dio mucha tristeza porque estamos haciendo un listado de ministros que vamos a invitar a una reunión especial antes de terminar este año, pero esa reunión es solo para ministros activos, es decir, que están ejerciendo el ministerio. Y entonces vimos el listado de ministros, más de 150, pero qué tristeza, habían como 50 inactivos. Yo, wow, inactivos. Personitas que en algún momento salieron del ministerio porque pidieron vacaciones, porque pidieron licencia, porque pidieron un momento de espacio, porque iban a hacer otras cosas, ya sea estudiar, ya sea trabajar o lo que sea. Pero lo triste es que algunos, esa licencia, ese tiempo sabático ya lleva 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y están inactivos. Pues entonces, ¿cuál es la invitación, iglesia, en esta mañana? Actívate, actívate. ¿Por qué no me le dice a la persona que está al lado tuyo? Dígale, actívate, por favor, actívate. ¿Ah? Actívate. Ahora, no tomándose un Gatorade o algo así. No, actívate. Un Viva 100, uy, no, qué miedo. No. Actívate es. Ponga ese don al servicio del Señor. Usted que sea ahí sentadito cada 8 días, sí, muy lindo. Y siga viniendo, por favor, yo no te vamos a obligar. Por favor, no se enoje conmigo, que aquí todo es voluntario.
Por eso llevas como 5 años sin hacer nada, hablando de aportarle al Señor. Y si quieres pasar otros 5 años así, y voy a mirarlos a todos porque algunos dirán que estoy mirando a alguien en particular. Puedes seguir así, aquí no te vamos a obligar. Pero si usted quiere pertenecer a una iglesia sana, debemos aportarle al ministerio. Así que por favor, póngase las pilas, ya estamos terminando año, vamos a empezar un 2026, qué lindo fuera que todos empezáramos activos. Y si usted es nuevo y viene de otra iglesia, ya en Estico va a tener la oportunidad de servir, porque no queremos ver gente aquí sentada cada 8 días solamente recibiendo, no, Dios también quiere que nosotros aportemos al reino. Inclina tu rostro por favor, porque vamos a orar, vamos a poner ya este tiempo final. Yo me alargué un poquito porque les prometí que aunque el Espíritu Santo es un artículo del credo, uno solo, pero es una doctrina muy amplia, y como no voy a volver a predicar sobre el Espíritu Santo por algún tiempo, quería aprovechar esta mañana para predicar completo. Iglesia, dele gracias al Señor, dele gracias al Señor. Ya sabes que tú no caminas solo, ya sabes que cada paso, cada lucha, cada día lo caminas con la presencia viva de Cristo resucitado, habitando en tu vida a través de su Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Por eso dígale en esta mañana al Espíritu Santo, órele al Espíritu Santo en esta mañana. Si nunca le has orado al Espíritu Santo, este sería una buena oportunidad para que lo hagas. Dígale: Espíritu Santo, dígale: hoy te abro mi corazón. Dígale: Espíritu Santo, tú conoces lo que otros no ven. Tú sabes las heridas que yo estoy cargando. Dígale: Espíritu Santo, tú sabes las decisiones que tengo que tomar estos días. Dígale: Espíritu Santo, no me dejes equivocar. Dígale en esta mañana: Espíritu Santo, tú sabes esas áreas donde yo necesito renovación en mi vida. Dígale: ven, avívame, avívame, Señor, avívame. Enciende fe en mi vida. Enciende gozo, pasión, restaura gozo, limpia lo que tengas que limpiar en mi vida, Señor. Fortalece lo que tengas que fortalecerme en esta mañana. Renueva lo que parece ya muerto en mi vida, renuévame, Señor. Hazme un templo vivo de tu presencia, hazme testigo de tu poder y ayúdame a ser un discípulo y una discípula de Jesús que camine en obediencia. Hazme una persona útil para tu reino, para tu iglesia, que yo pueda bendecir a otras personas con los dones que tú me has regalado, Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Siga ahí en la presencia del Señor y entonamos esta oración cantada al Espíritu Santo.